Hoy de nuevo acá, con la gracia de Dios, con la bendición de Dios y con la misericordia de Dios que nos ha regalado un nuevo día para estar acá con lo nuestro y para que ese día o este día que estamos viviendo, pues también sepamos amar a Dios, sepamos amar a nuestros hermanos, sepamos vivir, sepamos dejar vivir y sepamos vivir la vida en plenitud que Dios nos está dando. Y la lectura de la palabra de Dios nos ayudará a vivir esa plenitud que Dios quiere que vivamos nuestra vida. Vamos a escuchar la palabra de este día. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezca sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense para estar en paz con todos y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos, y de que somos barro no se olvida. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno, y entre aquellos que cumplen con su alianza pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos relata, después que Jesús comienza su predicación en Cafarnaúm, estuvo en varios lugares, donde muchos de esos lugares comenzaron a ser testigos de la grandeza de Jesús, del poder de su palabra, del poder de sus obras, el poder de sus acciones. Y en muchos de esos lugares veían milagros portentosos que hacían Jesús
y también como su palabra tenía autoridad, tanto así que muchos decían, nadie ha hablado como este hombre. Pues bien, cuando Jesús volvió de nuevo a su tierra, donde él se había criado, no donde él había nacido, porque había nacido en Belén, pero donde se había criado, en Nazaret, cuando llegó a ese lugar, a Nazaret, en compañía de sus discípulos, nos dice que fue el sábado a la sinagoga y se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que estaba allí, la multitud de gente que vivía ahí en ese lugar, pues conocían a Jesús y ellos se preguntaban asombrados, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esta sabiduría? ¿Y por qué se preguntaban eso? Porque ellos conocían a Jesús. Ellos habían visto a Jesús en el taller, trabajando con su papá adoptivo José, trabajando la madera, ganándose la vida como carpintero, pero nunca lo vieron a Jesús estudiando, aprendiendo, y por eso ellos estaban totalmente asombrados. ¿De dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría? Y también se decían, y ese poder para hacer milagros, porque quizás algunos de ellos habían sido testigos en algunos de sus lugares que había estado Jesús, de sus milagros, o también lo que ellos escuchaban, porque Jesús estaba ya de boca en boca por lo que estaba haciendo, por su bondad, por su corazón bueno y misericordioso, por esta palabra que tenía fuego, que llegaba al corazón, que convertía a la gente. Pues ellos comenzaron a preguntarse todo eso, ¿sí? Se preguntaban, ¿de dónde le viene tanta sabiduría? ¿De dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde viene, de dónde le sale ese poder para hacer milagros? Aunque ellos tenían esas preguntas, pero ¿qué pasó con ellos? Ellos no aceptaron a Jesús. Ellos no aceptaron esa parte de Jesús. Ellos no aceptaron la grandeza de Jesús. Se querían quedar con el Jesús que ellos habían conocido, con aquel Jesús pueblerino, con aquel Jesús que vivía en Nazaret, con aquel Jesús que trabajaba como carpintero en ese taller. Es decir, ellos se querían quedar con el Jesús de antes, no con el Jesús de ahora, no con ese Jesús que había salido a darse a conocer y para que el mundo conociera el mensaje que él traía y para que el mundo conociera que Jesús, él era el Salvador del mundo, por donde viene la salvación. Ellos no quisieron aceptar eso de Jesús, se quedaron con el pasado, y como se quedaron en el pasado, pues nos dice el Evangelio de que Jesús hizo muy pocos milagros allí, no porque no podía hacer mucho milagro, sino él siempre, cuando iba a hacer un milagro, decía que se haga según su fe. Y como en ese pueblo le faltó, lo más importante, le faltó la fe, pues Jesús no quiso hacer más. Poquitos milagros, porque el pueblo no merecía de que el Señor hiciera mucho más milagros, porque le faltaba la fe. En otra palabra, le faltaba el amor del pueblo para con Jesús. No había amor del pueblo para con Jesús. No quisieron aceptar a Jesús. Lo querían recibir como el carpintero, pero no lo querían recibir como el Mesías, como el Salvador, el que venía a traer una buena noticia, el que era la luz del mundo. Pues también a nosotros nos toca, ¿cómo estamos recibiendo a Jesús? Mucha gente, uno lo escucha hablando y quiere recibir a Jesús como un revolucionario, quiere recibir a Jesús como un gran hombre. No, a Jesús lo tenemos que recibir como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, como aquel que es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Así es como debemos recibir a Jesús. Debemos recibir a Jesús como el todo de nuestra existencia. Así debemos recibir a Jesús. Pues bien, ¿cómo estamos recibiendo a Jesús en nuestro corazón? ¿Cómo estamos recibiendo a Jesús en nuestra vida? Porque depende cómo lo recibamos, también será
las bendiciones que el Señor nos va a regalar a nosotros mientras vivamos. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.